Hablemos de teoría política, hablemos de teorías económicas, de escuelas económicas. Está con nosotros la prestigiosa autora, investigadora, periodista Hanna Fischer. Entre otros trabajos, se acaba de publicar en la República Argentina su libro Democracia o Dictadura de las Mayorías. Ahora se los voy a mostrar, pero la hemos convocado, muchísimas gracias por haber venido, porque hoy, justamente, a mí que me gusta jugar mucho con las fechas exactas, hoy se cumple el aniversario del nacimiento, en 1881, de Ludwig Helder von Mises. ¿Quién es o quién fue? Bueno, parte de la charla con Hanna va a ser tratar de conocer un poco más a este hombre que de alguna manera ha influido toda una corriente importante de pensamiento. Hanna, ¿quién fue von Mises? Von Mises es considerado como uno de los economistas más prestigiosos. Prestigiosos no porque sea muy conocido, porque no es muy conocido. En Uruguay estoy casi segura que casi nadie lo conoce, pero sí porque su teoría del ciclo económico fue una de las que, vamos a decir que 10 años antes de la crisis del 29 y de la Gran Depresión, pronosticó en base a esa teoría del ciclo económico que iba a venir. ¿Por qué? Porque decía de que los locos años 20 de Estados Unidos, toda alegría, todo crédito, todo lo que enseñamos todos en los libros de historia, ¿verdad? Que los años locos. Sí, crédito barato, ¿verdad? Todo eso, que iba a terminar en una corrida bancaria y en una crisis. Ahí lo tenemos a von Mises. Sí, ese es von Mises. ¿Por qué razón? Porque decía que los precios tienen un sentido que la inmensa mayoría de la gente tampoco sabe. Los precios son información. Sí. Y justamente a través de un precio nos está diciendo a las personas que tienen que invertir cómo es la manera más razonable, más efectiva de invertir los recursos, ¿verdad? Todos los tipos de recursos, capital, trabajo, lo que sea. Si un precio está distorsionado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay una información falsa. Entonces la gente se engaña. Entonces hay ciertas actividades que ¿Para parecen, arriba o para abajo claro, el precio? No importa. No importa, no importa, no importa. ¿Y cuál es el precio justo? ¿Quién determina un precio justo? Usted y yo. Y todos los que nos están mirando. Eso es una de las grandes cosas que la gente no sabe. ¿Qué es lo que determina el precio justo? ¿Y qué es lo que hace de que valga determinada cosa? Este vaso. Sí. Lo determinamos usted y yo. Por ejemplo, estoy inventando, ¿por qué ese vaso sale 10 pesos y otro vaso igualito sale 20, no igualito, distinto modelo? Porque la gente prefiere comprar aquel vaso y no este. De ese mismo momento en que más gente prefiere este vaso, de ahí está haciendo de que la gente diga, los productores de vasos van a decir, no, este modelo es tonto, voy a hacer ese otro. Entonces empiezan y ahí se canalizan los recursos. Y empieza el mercado en torno al vaso. El mercado es el mercado, que dicen el mercado es usted, yo, toda la gente que nos está mirando, comprando. Es la democracia, cuando es un mercado libre, es la democracia más pura que existe. Bueno, es de alguna manera lo que, de lo que he leído de von Mises, de lo poco que he leído, es lo que de alguna manera él planteaba, o sea, sí, un mercado sin intervención. Un mercado sin intervención, sí. ¿Por qué un mercado sin intervención? Él enfatiza mucho todo el tiempo que lo de él es economía, economía, filosofía, claro. Atrás de cada economía, la escuela austríaca es muy especial porque no es, vamos a decir, solo economía. Para entender la economía, no lo hacen de una economía matemática, está en contra de la economía matemática porque dice de que son cosas mecánicas que nos llevan a cosas irreales. Actúa en función de la acción humana. Y para entender al hombre, cómo actúa, tiene que ver la psicología, la sociología, la filosofía, la historia, y todo hace eso, tratan de conocer al hombre, no como debería de ser, sino como el hombre es en la realidad. Por ejemplo, es un ejemplo claro de una actualidad muy grande, ¿no? Vamos a suponer de que yo soy una persona de que gano X por mes y me quiero comprar un auto nuevo. Entonces, la plata no me alcanza. Entonces, como la plata con lo que gano actualmente. Yo tengo ese fin, porque eso es lo que dice Mises, ¿verdad? Que todos tenemos unos fines y buscamos los medios más adecuados para alcanzar ese fin. Y ese fin va a depender de los valores de cada persona. Por eso no es el fin justifica los medios.
No. Estamos hablando, no, por Dios. Estamos hablando de cuestiones económicas, ¿no? O sea, de que... pero inclusive en economía también. Es decir... No, pero cuando dice que el fin justifica los medios, es más bien política. Vamos a no confundir. No, por favor, no. Los fines no justifican los medios. Tenemos que cuando tenés medios, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comprarme el auto y necesito ganar más dinero del que gano. Entonces, de eso también van a tener que ver mis valores. Por ejemplo, mi valor es que yo puedo pensar que me interesa más el auto o que me interesa más estar con mi familia. De acuerdo a eso, ¿cuál es el medio? Los medios que tengo es trabajar más horas, es el medio que yo tengo, ¿no? Mis valores van a determinar cuál es el medio que yo utilizo, ¿verdad? Pues si quiero estar más horas con mi familia, voy a demorar como 5 años más de repente en comprar el auto. En cambio, si mi valor es, vamos a estar mejor con el auto por X razón, voy a trabajar más horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hablando de los precios y de cómo la intervención política, distorsiona todo. Vamos a suponer, y pensando siempre como acción humana, ¿no? Y economía política. Vamos a suponer de que yo para comprar el auto tengo que trabajar 10 horas por día, ¿viste? Soy libre dependiente, o sea, yo puedo trabajar todas las horas que quiero, y lo voy a conseguir en un año. Pero resulta que a través de los impuestos, si yo gano más, por ejemplo, trabajando 10 horas, a mí me queda lo mismo que trabajando 5, porque el resto me lo sacan los impuestos. Algo está mal. Inmediatamente voy a trabajar 5 horas, no voy a trabajar. Ahí, ¿quién se perjudica? Me estoy perjudicando yo, porque yo tenía el deseo, el interés de trabajar más y no lo voy a trabajar. Y aparte de todo, se está perjudicando a toda la sociedad. Porque al trabajar menos yo, y al igual toda la gente saca sus cálculos, ¿verdad? O sea, tanto impuestos, si yo me paso, trabajo menos, voy a trabajar menos. Y esa es la acción humana de que él explica. De que él dice de que cuando estamos hablando de eso, son axiomas, y es tan fácil que lo puede entender hasta un niño, ¿verdad?, de jardinera, ¿verdad? Explicándole desde el punto de vista de acción humano qué es lo que lleva a la gente a trabajar. A trabajar, actuar, él habla más bien de actuar que de trabajar, porque actuar puede ser de cualquier tipo, ¿no? Lo que te lleva a actuar es que tú tenés una situación que te parece insatisfactoria. Si no actúas, si estás muy cómodo con tu vida, no actúas. Él para actuar lo define muy bien, está diciendo que es la actuación racional o consciente. O sea que yo tengo una situación, ¿verdad?, que estoy incómodo, que insatisfactoria. Ahí justamente tenemos el libro La acción humana. Sí. Justamente todo lo que él lo llama acción humana, lo llama praxiología, de praxis, ¿verdad? El estudio de la acción humana. Y en base, esto que yo estoy diciendo de psicología, lo puede entender cualquiera, claro, ¿verdad? Y por eso es que se sabe, o sea, lo ven en cualquier estudio que se hace de economía, que aquellos países donde ponen muchos impuestos progresivos, al final el Estado recauda menos. ¿Por qué? Porque el Estado parte de la base, hay esta cantidad de dinero, de actividad X, vamos a hacerlo progresivo y aumentar el impuesto. ¿Qué lo pasa? Automáticamente echa la acción de política, la reacción de la gente. Claro. Y claro, empieza a calcular. Sí. Entonces, en vez de trabajar... Dice, o trabaja menos o trabaja más en negro. Por eso, claro. Pero vieron que todo es absolutamente racional, ¿no? Y... estudiando economía desde el punto de vista de acción humana, se comprende tantas cosas que a veces dichas por economistas no se entiende nada. Hanna, ¿cuánto ha influido von Mises en la economía, esa escuela austríaca? Porque capaz que ha influido mucho más de lo que realmente conocemos, porque no es un nombre que se lo vincule directamente, al menos masivamente. No, es poco conocido, Mises. Pero por lo que tú estás diciendo, sí, como que ha influido mucho más de lo que parece. Ahora últimamente ha surgido, hablo de los últimos 20 años, sí, la Escuela Austríaca de Economía ha resurgido sobre todo en Estados Unidos, en Argentina está con mucha fuerza, y de que, porque Mises con sus ideas, que era antiestatista y antisocialista, aunque parezca mentira, él nació en 1881, o sea que trabajaba como profesor universitario a principios del siglo XX, nunca consiguió trabajo rentado en ninguna universidad, porque ninguna universidad de Europa lo tomaba con las ideas que él tenía.
porque la moda, de todo el siglo XX, son que lo bueno es que el Estado intervenga y no comprenden cuál es la dinámica, que él dice que son axiomas, o sea que es axioma porque es como es el ser humano y no pueden cambiar. No es necesario comprobarlo. Entonces, pero en Austria tenían una cuestión, y en Alemania, porque pensamos que ahí estaba muy unido por el tema del Imperio Austrohúngaro y todo eso, que abarcaba un poquito toda Alemania y eso, que si no te daban un cargo rentado, tú podías ser profesor visitante. Y ahí eras como un profesor privado en la universidad, no de la universidad, pero en la universidad. Y te iban muchos estudiantes. Y la Cámara de Comercio de Alemania le sufragó, porque alguien le tiene que pagar, obviamente, ese seminario privado. Y así él creó lo que se conoce con el nombre de Neo-Escuela Austríaca de Economía. Porque él con los fundadores, que fue Karl Mender, al final del siglo XIX, tuvo diferencias con los continuadores y creó con esta línea que yo estoy diciendo, ¿no? Con esta nueva línea. Y tiene, bueno, el seguidor de él, discípulo más conocido hasta acá, ahora se está empezando a hablar, es Friedrich von Hayek, ¿verdad? Hanna, ¿qué pasa con la escuela más intervencionista, que dice exactamente lo contrario, ¿no? El Estado, y el Uruguay puede dar muestras de eso muchísimo, el Estado al revés, interviniendo, estando presente, siendo el gran paraguas de la economía de un país, de la población? Bueno, de Mises y la escuela austríaca, Mises él fue el que lo probó, y ya en el 1920 fue más o menos que lo escribió, la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista. Él probó que en una economía, estamos hablando absolutamente socialista, estamos hablando planificada 100%, ¿no? Como puede ser la comunista, es imposible el cálculo económico. O sea que él se enfrentó de alguna manera al capital de Marx. No, él al socialismo, porque decía lo siguiente, yo les acabo de decir que los precios son información, sí. Y esa información está absolutamente sujeta a los medios privados de los medios de producción. Por ejemplo, si esos vasos la gente lo quiere más y yo me doy cuenta como productor, tengo que ser el dueño de mi fábrica. Si tenemos una economía absolutamente planificada, ¿verdad? Son los planificadores los que no tienen en cuenta, dicen necesitamos tractores, ¿no? Vamos a pensar en la Unión Soviética, ¿no? Vamos a pensar en la Unión Soviética de la época de Stalin. Necesitamos tractores porque queremos la gran industrialización. No tienen nada que lo guíe porque no existen precios. Los precios, esto te lo vuelvo a decir, en su sentido real, y es la única función que tienen, es llevar información. Y esa información solamente funciona adecuadamente con lo que tiene que la utilidad o como herramienta que es cuando hay los medios de producción son privados. ¿Por qué? Porque los precios lo que hacen es coordinar la acción de millones de personas que no se conocen. Es el ejemplo, por ejemplo, del lápiz, ¿no? Qué tontería el lápiz común. Dice, para hacer un lápiz necesitamos grafito, necesitamos madera, necesitamos la goma que le pega, necesitamos el metal. O sea que ahí para hacer ese lápiz, ¿verdad? Tenemos que, y vamos a suponer de que acá en Uruguay empezaron los nenitos de 3 años, el preescolar, van a empezar a ir a la escuela obligatoriamente. O sea que ya ciertos empresarios de acá se dan cuenta que va a aumentar la demanda de lápices. Claro. Entonces, inmediatamente hacen un pedido mayor. Cuando hacen un pedido mayor, el que hace los lápices necesita madera. Entonces, le encarga a los que tienen los bosques y necesita el grafito, que el grafito se hace en determinado lugar en otra parte del mundo. Y así, entonces, el que tiene los bosques, que tiene una madera especial para hacer los lápices, no tiene ni idea de que en Uruguay hay una ley que dice que los nenitos de 3 años tienen que escribir lápices. Lo único que le importa es de que sabe que la demanda de madera subió. Claro. Entonces va a contratar más empleados. Claro. Y con lo mismo todo. Y de esa manera es que se coordinan todos los precios. Pues si usted es planificado, ¿no? Por ejemplo, me dice, pero la Unión Soviética funcionaba, ¿verdad? Y dice, sí, funcionaba, ¿y sabe por qué? Porque había una economía libre fuera de la Unión Soviética. Son tomadores de precios. Claro. ¿Y por qué la Unión Soviética entonces producía, por ejemplo, menos tractores o más tractores o de los que necesitaba? Porque no tenían brújula. La brújula son los precios. Hanna, para terminar, tú decías que en Argentina esta escuela de la acción humana
Escuela Austríaca de Economía. Austríaca está teniendo un mayor desarrollo. ¿Y en Uruguay? Nadie, que yo sepa. Si hay alguien que se comunique conmigo, pero hablando de, bueno, no importa, de la escuela austríaca, lo único que quiero decir para terminar es que Mises a sus alumnos les decía, cuando enseñaba en su seminario privado, oigan lo que yo les digo, pero lean todo lo que dicen la gente que piensa distinto. Él era de abrir la mente de todo el mundo y nada no, porque creo que esto es lo mejor en este momento, no ni significa de ninguna manera voy a ignorar o tapar o no permitir que se conozcan otras corrientes. Yo creo que sería muy bueno para el Uruguay que hubiera esa apertura mental. No digo la escuela austríaca, digo todas. ¿Verdad? Bueno, de alguna manera tu presencia aquí permitió conocer un poco más a von Mises. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias y fue un gusto. Del mismo modo.